Conversamos esta noche con la diputada independiente de la bancada PPD, Camila Musante. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para ti, Álvaro. Hablemos de las cuentas de la electricidad que generan una tremenda preocupación. Usted ha estado en varias de las conversaciones, también en la mesa técnica que está de alguna manera tratando de llegar a acuerdos. Y después de todo lo que he escuchado, le quiero preguntar, ¿cuál debería ser la solución? Porque el presidente hoy día decía que en ningún caso congelar las tarifas. Se habla de subsidios, pero a un sector de la población. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la clase media? Sí, yo quiero transparentar el debate, porque lo que existe hoy sobre la mesa es un subsidio que solamente alcanza al 15% más vulnerable de nuestra población. Ni siquiera alcanza a completar el 40% más vulnerable, y qué hablar de la clase media. La clase media consume al promedio al mes 180 gigawatts, lo que significa un pago alrededor de 23.400 pesos en las cuentas de luz. Eso va a significar, el aumento de la tarifa va a significar que terminen pagando 38.000 pesos. Es una diferencia sustantiva, pero a ello también están asociados los otros costos de la luz que todavía no están sobre el debate. Solamente nos hemos centrado en las cuentas domiciliarias, en los que pagan las familias, en los individuos, pero la luz es un costo tanto para cualquier actividad comercial como industrial. Y este costo va a ser naturalmente transferido a los precios de los productos y servicios. Por lo tanto, también ahí va a haber un costo adicional a la vida en general, que no se ha hablado todavía de ninguna medida que se vaya a tomar al respecto. Entonces, cuando uno dice que el subsidio es tratar de tapar el sol con un dedo, lo es, porque por una parte es un subsidio que se proyecta a 3 años, pero por otra parte entendemos que en algún momento vamos a tener que hacer frente a esta realidad y no nos hacemos cargo de esta otra externalidad que es parte del aumento de las cuentas de la luz, que la luz es un costo que se va a ver transferido en el aumento de productos y servicios en nuestro país. Entonces, yo creo que acá hay que abordar una estrategia de recaudación fiscal. Y fue también lo que planteé hoy día en la mesa, y por eso lamento muchísimo que no haya estado presente el ministro de Hacienda, porque si bien este debate se enmarca dentro del Ministerio de Energía a propósito de la decisión del congelamiento de la tarifa con intereses que se aprobó el año pasado en junio, vamos a hacer como un breve repaso sobre esta tramitación. En 2019 se aprobó un congelamiento de tarifa por el Congreso Nacional, impulsado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero que no incorporaba los intereses. En 2023 se aprobó el congelamiento con intereses que hoy día constituyen más de 1.500 millones de dólares, del total de la deuda, que son un total alrededor de 6.000. Entonces, aquí hay que ver cómo se va a afrontar el pago de los intereses y el pago de la deuda. Y para ello yo creo que es importante que se levante una estrategia de recaudación fiscal, porque hasta ahora lo único que vemos que van a ser las personas las que van a tener que pagar este subsidio. ¿Qué tipo de recaudación fiscal, diputada? Dos propuestas. Yo vengo con 2 propuestas esta noche, Álvaro. La primera, y que permitiría alcanzar al 40% más vulnerable, es generar que este es un debate que se ha puesto en algunas ocasiones sobre la mesa, un impuesto de un punto a las utilidades del carbón. ¿Del carbón? Sí, a las utilidades, no al precio, porque el precio ya está fijado. Entonces, ¿eso qué es lo que permitiría? Permitiría una recaudación fiscal de 1.500 millones de dólares. Eso alcanza a cubrir los intereses, pero ese dinero también puede ser utilizado para un subsidio que permita llegar efectivamente al 40% más vulnerable. Uno puede decir, y aquí hay algo concreto sobre la mesa, pero yo ya lo decía antes, hay que hacerse cargo del problema de fondo, porque el subsidio va a estar establecido para 3 años y en algún momento vamos a tener que volver a hacer frente a esta realidad. Entonces yo creo que también hay que explorar alternativas que permitan una recaudación fiscal que se haga cargo de la totalidad de la deuda. Y aquí, por ejemplo, me remito a un polémico acuerdo que por lo menos yo he levantado varias alertas al respecto y que tiene que ver con la licitación del litio. Si se hubiese llevado a licitación el litio, hubiese podido existir una recaudación fiscal ahí va a depender de los cálculos por la proyección del valor, pero de alrededor 10.000 millones de dólares. Con 10.000 millones de dólares, con 6.000, se puede financiar la deuda de las generadoras eléctricas. Es difícil que se vaya a revertir y eso. 3.000 con, por ejemplo, otra política pública como la PGU. Pero también hay otra recaudación, o más bien otra decisión que puede estar sobre la mesa y que tiene que ver, que se recordarán cuando se tramitó el royalty, que quedaron 220.000 millones de dólares que provienen del royalty, que se adjudicaron a las 4 regiones mineras de nuestro país, ¿verdad? Desde Tarapacá hasta Coquimbo. Y que si bien tenían un destino regional,
no tenían un destino de uso. Entonces, hoy día también se le planteó al asesor de Hacienda que esa era una alternativa para salir al paso, ¿verdad? Ya que los subsidios que se están planteando hasta ahora no alcanzan ni siquiera el 40% más vulnerable de nuestra población. Así que ahí hay tres alternativas sobre la mesa y para avanzar en recaudación fiscal. Por el ministro Pardo, que ha recibido harto fuego cruzado, incluso fuego amigo, se ha dicho desde el oficialismo. Entiendo que usted también tiene una visión crítica respecto a la actuación del ministro Pardo, sobre todo en términos de que, dicen algunos, no transparentó con claridad la situación, ocultó algo cuando fue al Congreso, no entregó la información completa. ¿Qué piensa usted? Mira, nosotros encendimos las alertas como diputados y como parlamentarios. En octubre del año pasado conformamos una bancada por no al alza de la tarifa eléctrica. Se presentaron varios oficios, dentro de ellos la diputada Cariola presentó varios oficios solicitando y transparentando la información, y no se recibió absolutamente toda la información sobre el alza y la progresividad con que se iba a aplicar el alza de la tarifa eléctrica, como un primer punto. Se ocultó, derechamente. Se ocultó información porque hasta el día de hoy esos oficios no han tenido respuesta. Ese es un primer punto. Pero yo también creo que acá hay un error grave de parte del ministro, que es la decisión del congelamiento de las tarifas con los intereses, porque nosotros no nos habíamos involucrado todavía en ese problema, que finalmente lo que significa en la práctica para la gente que nos está escuchando es abrir prácticamente una línea de crédito a las empresas generadoras eléctricas. Entonces, yo creo que lo de 2019 hay que evaluarlo también, porque recordar que la ley del 2015 cambia y permite que las RNC o las energías renovables no convencionales puedan competir en las licitaciones públicas. Entonces, efectivamente en 2015 se firmaron varias licitaciones que, para cuando comenzaran a regir los nuevos precios 2020, iban a significar precios mucho más competitivos. Esto está medido, ¿verdad? Y esta información también se ha conversado dentro del marco de la mesa técnica. Y en 2019, en octubre, se aprobó el congelamiento de las tarifas, pero resulta que en 2020 entraba a regir un precio a la mitad de la energía. Lo voy a poner en estos términos: 108 pesos gigawatts con los contratos antes del 2015, y con las licitaciones del 2015, 59 pesos gigawatts. ¿Ha faltado liderazgo del ministro? Yo creo que en esta materia ha faltado liderazgo en general, en los distintos gobiernos, y creo que ha faltado una apuesta verdadera por las energías renovables no convencionales. La quiero llevar a otro tema político, Adelante. Más duro, que tiene que ver con la molestia del Partido Comunista por la salida de Juan Andrés Lagos, un asesor de Interior, pero que para el partido es muy importante porque ha generado incluso que el presidente, Lautaro Carmona, dijera que él espera que no haya anticomunismo dentro del gobierno. Uno dice, pero el Partido Comunista es un pilar del gobierno. ¿Qué piensa usted de la reacción del PC frente a esto? Bueno, yo entiendo que también es un militante con mucha historia, ¿verdad? Bastante destacado en la trayectoria en su militancia, y que naturalmente pueden generarse ruidos por la salida, porque también no se han visto mayores explicaciones. Yo, hasta donde he visto, tampoco he visto una explicación muy profunda o acabada de la salida de Juan Andrés Lagos, y entendiendo que el Partido Comunista es un partido bastante relevante dentro del gobierno. Está la propia vocera, ministra vocera de gobiernos militantes del partido. Es natural que existan estas interpelaciones que a mí me parece que tienen que ver también con cuestionar si efectivamente existe lo que plantea el presidente del Partido Comunista, un anticomunismo. No, yo creo que ¿existe? No es el caso, pero que sí es importante despejar claramente porque hay una salida, ¿verdad?, de alguien que se considera estratégico y un militante también con mucha relevancia y peso dentro del propio partido. Pero desde el socialismo democrático, su mundo, dicen que también está en su derecho la ministra Toá, el subsecretario Monsalve, de prescindir. Por cierto que sí, yo creo que por cierto que sí, o sea, para remover los cargos del Ejecutivo hay absoluto poder por parte de los ministros y ministras. Me imagino que esta tiene que haber sido una decisión que se venía madurando desde hace un tiempo, pero yo creo que para no levantar ningún tipo de susceptibilidad a propósito de las declaraciones que yo alcancé a leer hoy día, se puede despejar absolutamente los motivos y la salida, pero los ministros también están en todo su derecho de poder remover asesores, de poder cambiar a los funcionarios que trabajan dentro de un ministerio si así lo consideran. Ya, en ese sentido no se justificaría, digamos, este alegato del PC.
A mí me parece que es una acusación grave la del anticomunismo. No creo que hoy día en el gobierno exista un anticomunismo porque se sostienen ministerios con ministras, ¿verdad?, del Partido Comunista y que ha sido también muy participativo. Entonces, acusar algo de esas características me parece que no hay mucho fundamento para aquello y que además, bueno, en el último de los casos es una decisión que corresponde a cada ministerio. Bien, diputada Camila Busante, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.